16ª legislatura. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona Certificada. Y bueno, Mario, el día de hoy tenemos invitado especial. Como todos los meses, platicamos acerca de los indicadores del IMEF con respecto a la industria manufacturera y no manufacturera. En esta ocasión vamos a platicar de lo que ocurrió tanto en el mes de febrero, pero también en este primer bimestre del año. Desde luego, vamos con ese comportamiento, los datos, los detalles nos los brinda Alejandro Sandoval Murillo, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Ciudad Juárez. Bienvenido nuestro invitado Memo. Por supuesto, Alejandro, siempre un gusto que nos acompañes en Zona Certificada y hay que comentar acerca de cómo nos fue en este mes pasado para comenzar a entender qué podemos esperar en lo que resta del año, especialmente para esta región fronteriza que tanto depende de la industria en ocasiones. Sin más preámbulo, ¿cómo nos fue? Bien, muchas gracias por la invitación, de nueva cuenta a los tres. Y bueno, el indicador o los indicadores, más bien, porque uno es manufacturero y otro es no manufacturero o de servicios y comercio, siguen estancados. Ahorita verán gráficamente, el manufacturero pasa de 46.7 a 47.2 unidades, o sea, aumenta, pero aumenta muy ligero y todavía no llega arriba de umbral, ¿no? Y este aumento, bueno, pues cuando se desgrana o se desglosan los diferentes subindicadores, pues se demuestra diferentes puntos de debilidad notoria en la parte manufacturera. La parte no manufacturera tiene el resultado de un aumento de 6 décimas, llega a 50 puntos base, que es llegar al umbral finalmente y después de muchos meses que no lo hacía, pero al final del día sigue débil. Otra cosa importante de ver es el dato de tendencia ciclo, que son 4 meses aglomerados o en promedio, y te muestra una tendencia que sigue por debajo de umbral, que sigue débil y mostrando cómo está la economía. La economía cerró 2025 prácticamente nulo, 0.8% crecimiento anual. En su caso se espera que haya una tendencia de, si las cosas se mantuvieran estables, cosa que estamos viendo que no se mantienen estables este año, pero bueno, si se mantuvieran estables, de más o menos crecer una tasa entre 1 y hasta 2%, dependiendo de diferentes hitos que pasen en el año, como fundamentalmente se renegocia el tratado y no pase nada más como está ocurriendo en el mundo, ¿no? Pero en términos generales hablamos de un indicador muy plano y de una situación económica muy débil, que si lo vinculamos para ciudades fronterizas como Juárez, Tijuana, Mexicali, los datos que son similares en Estados Unidos, como el del ISM manufacturero, pues nos muestra que hay el indicador también mucha debilidad. Si bien aquel sí está por arriba de umbral, se degradó en su caso concreto a 52.4 unidades de 52.6, o sea, 2 décimas. Pero las preguntas abiertas que allá sí se hacen, notoriamente muestran cómo subsectores están claramente ya en una posición de señalamiento al gobierno por las políticas arancelarias. O sea, el punto es, arancel nos está generando demasiados costos, está generando todas las contradicciones contra lo que se esperaba por parte del gobierno en función de no generar más manufactura y mejores condiciones de precios, sino generar menos procesos de producción y además aumentos de precios. Y entonces empieza a haber presiones generalizadas en todos los subsectores económicos, pero además para con las ciudades fronterizas, aquellos de los que dependemos, por ejemplo en Juárez, con el sector transporte, que tiene bastante queja, ¿no?, en los comentarios que hacen en preguntas abiertas. Ok, muy bien. Entonces, en sí hubo un ligero crecimiento en este bimestre, a pesar de todo lo que se ha estado platicando, ¿no? De mayormente la manufacturera. O sea, hay una mejora marginal, como la del 2025. Entonces podemos decir sigue plano, ¿no? O sea, como resumen, sigue plano, no cae, no estamos en recesión, difícilmente podemos hablar de una crisis, aunque estamos perdiendo empleo cuando hacemos ciertas comparaciones. Sobre todo están haciendo algunas medio manipuladas multianuales contra junio de 2023, que en realidad no tiene mucha lógica periódica hacerlo así para el caso de Juárez. Pero ciertamente pues está más o menos estable la situación. Sin embargo, esa estabilidad es una estabilidad sumamente bajista, sumamente mediocre y al punto de sí continuar un escenario negativo. O sea, el siguiente paso más aparente sería que se posicionara a un escenario negativo a la actividad económica de la frontera norte, ¿no? O del país en general. Y bueno, pues habrá que ver que se renegocie el tratado, de nuevo que los impactos de conflictos bélicos o de conflictos de seguridad, como el arresto del expresidente Maduro en Venezuela, pues no generen impactos generalizados en la economía global, ¿no? También están otros conflictos
conflictos y otros frentes a nivel global que pudieran estallar en cualquier momento, son las cosas que podrían desestabilizar esto, ¿no? Ok, Sí, desde luego, pues son varios temas. Y viéndolo un poquito hacia futuro, de hecho dicen que 2026 puede ir mejorando por las situaciones que están previstas para lo que resta de este 2026, que es, bueno, obviamente lo que es la renegociación o la revisión del tratado comercial, la realización de la Copa del Mundo y más en la parte final, la parte culminante de este mismo año, pues vienen las elecciones de medio término. ¿Cómo se avisora la situación? Porque se supone que por ahí es donde a punta de arancelazos, como quiere trabajar Donald Trump, e inclusive de bombazos, es como a la mejor ahora puede ir mejorando la situación, le tienen que bajar a su rayita. Mira, hay situaciones económicas que yo he visto en contrastes. Digo, yo no soy analista geopolítico, ¿no? Entonces esas partes no las sabría comprender, pero por ejemplo se habla mucho de que es por el petróleo, ¿no? El tema de Medio Oriente o de Venezuela. Bueno, de acuerdo, pero sucede que hace 25 años, cuando fue el último procedimiento bélico amplio de Estados Unidos contra Irak y luego contra Afganistán, las condiciones de producción petrolera de Texas eran ínfimamente menores. O sea, han mejorado y evolucionado con el fracking, no solo en Texas, sino en varios estados de la Unión Americana, a niveles exuberantemente superiores que en realidad pudieran hacer pensar que no necesariamente requieres del petróleo de Medio Oriente o incluso de Venezuela, o que hoy en día, teniendo el de Venezuela relativamente bajo control, ya no le requerirías o no habría tanto impacto del de Irán. Quizá le impactaría a Europa, pero no a Estados Unidos. Vamos, el mismo respuesta de las petroleras cuando les dice el presidente Trump a las mismas, váyanse a Venezuela a producir, les dice, no nos interesa. No, o sea, nosotros, aquello que perdimos hace 25, 26 años, ya lo recuperamos en este periodo. Entonces ya no hay necesidad de esas otras fuentes de suministro. Hay una convergencia petrolera, o sea, cada vez usamos menos el petróleo para procesos energéticos y hay una capacidad de producción interna en Estados Unidos que hace no necesitar ese otro petróleo. Entonces, ¿hasta qué punto concebir? He escuchado muchísimo, no, por el canal de Osmoor pasa el 20% del petróleo mundial. Pues quizá, pero en realidad, ¿hasta qué punto pudiera elevar su producción en Estados Unidos y sustituir ese proceso, ¿no? Entonces, en buena medida, muchos de los indicadores no han tenido un arrojo inmediato fatal, como pudiera haberse pensado, como para concebir, los mercados ya se colapsaron. No necesariamente se colapsan. Pasan los acontecimientos, hay escenarios negativos, escenarios positivos, hay reacciones, pero realmente están muy estables bajo la concepción de criterios más internos de fortaleza de la economía americana, que ha sido resiliente contra expectativas recesivas, contra la expectativa de un escenario sumamente negativo y crítico por tener tasas altas y que ya han venido bajando y simplemente nunca pasó un escenario negativo en la economía americana por su alto consumo y hoy en día por la inversión en inteligencia artificial, que también se insiste mucho. Si no estuviera la inversión de inteligencia artificial tan alta, Estados Unidos tendría recesión. Eso no es cierto. Cuando se hacen los análisis de desglose realmente del Producto Interno Bruto, una parte importante es la operación ordinaria estadounidense, que no tiene que ver con tecnología ni inteligencia artificial. Sí está alicaído, pero no está negativo, ¿no? Entonces son cosas muy diferentes. Una cosa es desacelerar y frenar y estar estancada la economía, como hoy en día está en Estados Unidos y en México, y otra muy diferente es que esté recesiva. Recesión, recordemos la última, quizá no la tenemos muy clara porque fue muy rara la de la pandemia. Entonces la última clara realmente es la de 2008-2009. ¿No? En donde realmente la actividad económica se deprime y el empleo se hace generalizado, la gente pierde sus casas y es un desastre la economía, ¿no? Eso no está pasando en este momento. Podría pasar, claro, las cosas se pueden desestabilizar, pero en realidad en este momento no es lo que está ocurriendo, ¿no? Por supuesto, esta crisis inmobiliaria sí marcó un antes y un después en economías mundiales. Afortunadamente no hemos vuelto a eso, pero tal y como dices, recientemente tuvimos un impacto con la pandemia, que de igual forma, y destacas, no hemos regresado a esa cantidad de situaciones. Entonces, la conclusión podríamos decir, continuamos bajo el mismo panorama, Alejandro, de mantenernos a la expectativa y ya el siguiente mes ya veremos si acaso estos conflictos bélicos ya generan un impacto. Es a la expectativa, pero a la vez produciendo. O sea, 2025 estuvimos todo el año bajo el flagelo de amenazas arancelarias y cancelaciones de tratado y demás, y México resultó el mayor exportador en la Unión Americana con registros máximos históricos. No tuvimos un crecimiento de inversión extranjera directa relevante nueva, pero se mantuvo y creció gracias a cuestiones cambiarias a cierto alcance un dato generalizado. Entonces,
¿Hasta qué punto realmente estar a la expectativa es lo correcto? Más bien es actuar, ¿no? Ok. Pero es actuar asertivamente. También tenemos un flagelo de políticas públicas exuberante en México en materia laboral y en materia fiscal sobre todo, y las empresas tienen que saber reaccionar ante ello. Entonces la invitación es tomar decisiones asertivas más que estar a la expectativa y claro, en términos de los números, esperar el siguiente reporte y ver cómo los impactos de los diferentes acontecimientos globales generan algo en estos números. Si ¿no? acaso lo genera. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Alejandro por habernos acompañado el día de hoy y platicarnos de lo que estuvo ocurriendo en este inicio de 2026 en nuestros indicadores IMEF. Muchísimas gracias. Gracias. Desde luego, apreciamos que haya estado aquí con nosotros, Alejandro. Vamos rápidamente a la pausa y claro, retornaremos.